Primera de Pedro, está casi en los últimos libros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y le daremos lectura hasta el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos. La palabra de hoy, amados hermanos, nos habla de la vida en Cristo Jesús que todos nosotros debemos llevar. El hermano Andrés decía: a veces cuesta o se nos hace difícil seguir o ser ejemplo de Cristo Jesús. Y sí, a veces cuesta. A veces es difícil poder reflejar el carácter de Cristo cuando nosotros no hemos menguado o dejamos vivo aún el viejo hombre en nuestra vida. Cuesta reflejar a Cristo. Podría decir que es imposible reflejar a Cristo cuando no hemos dejado morir el viejo hombre o la vieja mujer. Dios bendiga a nuestra hermana. ¿Amén? La palabra está en Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces el apóstol Pedro escribe: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todas estas cosas están en el viejo hombre, en la vieja mujer. Malicia. Había malicia en nuestro corazón. Engaño, hipocresía, que podríamos aparentar rostros o caras. ¿Por qué? Porque el rostro de un cristiano se nota. Por más que uno diga no vemos rostro y corazones, uno nota cuando hay un rostro que está en consagración o intimidad con el Señor. Es como algo raro. Más cuando el hermano está así medio caído, usted ve su rostro y ve que el rostro no refleja esa paz que uno tiene cuando está en una buena comunión con el Señor. Entonces, el Señor nos dice por la palabra que esas cosas
la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las distracciones ya no deben estar en nosotros, los hijos de Dios. No deben estar. Y si en usted están estas cosas, pídale a Dios que se las quite. Que se las quite. ¿Por qué? Más adelante, al seguir leyendo, usted se va a dar cuenta por qué es necesario que usted ya no tenga esas cosas. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros veníamos en el auto, nuestro hermano Moisés y la hermana Mayoli venían con la Betsabé. Y cada vez que lloraban, cada vez que ella lloraba, la Betsabé, le daban la leche, la lechita. Porque ahí se quedaba calleta. Una, ¿era el pañal o era la leche? Esas eran las dos opciones. Y la palabra nos aconseja que debemos desear la leche espiritual y nos aconseja no adulterada. ¿Qué significa no adulterada? La leche espiritual, y da referencia a la leche de la mama, que la leche de la mama, la leche materna, tiene más nutrientes que cualquier tipo de leche que el hombre pueda crear. ¿Ya? Por más que a veces recomiendan a los bebés, tienen que tomar esta leche, la leche que creó Dios en la madre es la más nutritiva que un niño puede tomar. Y esa leche no viene adulterada. No viene adulterada. Hay alimentos que son adulterados. Hoy en día es muy difícil encontrar un alimento que no esté adulterado, por todas las mega empresas que hay en cuanto a alimentos. A no ser que usted tenga su huerto en el hogar, críe su propio chanchito, vaquita, pollito, y ahí usted lo alimente como usted quiera, y usted ahí va a comer alimentos no adulterados. Hoy en día, ¿cómo podemos alimentarlo con la palabra de Dios no adulterada? Con una buena palabra, una buena hermenéutica, una buena exégesis, una buena interpretación de la palabra del Señor. Acá, gracias a Dios, Dios ha levantado hombres y mujeres que tienen un poco de conocimiento, digámoslo, teológico, que los pueden ayudar en cuanto a dudas o consultas. Pero a veces en internet, amados hermanos, ver cualquier prédica a veces no es saludable. Y miren lo que le voy a decir, a veces no es saludable ver prédicas en internet, aunque es palabra de Dios. Pero hay muchas predicaciones que están siendo adulteradas, porque no están siendo interpretadas correctamente. Y es triste decirlo. Es triste decirlo. Entonces, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Mientras usted más se inunda en la palabra, más seguro está de su salvación. Mientras más escudriña la obra de Cristo, la justificación, usted más seguro está de su salvación. No duda de su salvación. Pero cuando uno está recién comenzando en el Evangelio, a veces no está bien seguro de su salvación. Hay dudas. Su fe está media débil. Más cuando usted más escudriña la palabra de Dios y más se fundamenta en la obra de Cristo, su fe va a estar cada vez más segura de su salvación. Y usted va a crecer en su salvación. Va a crecer en su salvación. Pero acá dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos de acá han gustado la bondad del Señor? Que han gustado, han palpado la bondad del Señor. Solo usted sabe, yo no puedo decir por su vida personal. Cada uno de nosotros sabe si realmente ha degustado la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Bondad que no debíamos haber recibido, pero Dios por misericordia la dio. Entonces dice, versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, se refiere a Cristo, Jesús. Acérquense a Él, piedra viva, que es Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando Jesús vino, amados hermanos, fue desechado por muchas personas, especialmente por su pueblo Israel. Recordemos cuando Jesús está ahí siendo juzgado
y ponen a Barrabás y a Jesús. ¿Y la gente a quién escoge? A Barrabás. Y a Jesús lo desecha. Entonces, al que envió Dios es desechado por el pueblo, pero para Dios Él es piedra viva, es escogido y es precioso. Así es nuestro Señor. Por eso la palabra nos aconseja: acérquense a Él, conozcan de Él, aférrense a Él, fundamentense en Él, hagan raíces en Cristo Jesús. Y hasta el día de hoy esa piedra preciosa, escogida por Dios, está siendo desechada por muchos. Por muchos. Entonces, seguimos el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas. Recordemos el versículo 4 que dice que Jesús es piedra viva, ¿no es cierto? Piedra viva. Ahora dice el versículo 5: vosotros también, nosotros, ustedes, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted empieza a acercarse a la piedra viva que es Cristo, esa piedra viva a usted también le empieza a dar vida. Y usted, como piedra viva, empieza a edificar en Cristo. Y usted comienza a ser un edificante de lo que es la gloria de Dios. Porque Cristo ahora mora en usted. Y todo lo que usted haga va a ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y le hago una pregunta, amada iglesia: ¿estamos haciendo ese papel que desea Dios de ser un altar, una piedra en donde Cristo está siendo edificado, y todo lo que yo haga, Cristo es glorificado? ¿Por qué? Porque dice ser edificados como casa espiritual. Ahora nosotros ocupamos estos 4 paredes que está acá, que usted ve que está manchado. Pero ya en muy poco tiempo vamos a tener un lindo templo. En muy poco tiempo. Nosotros ocupamos esto para predicar, para cantar, para reunirnos como pueblo de Dios. Y acá nos dice: como casas, ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice como casa espiritual, ser edificados como casa espiritual. Es decir, ahora mírese usted mismo como casa espiritual de Dios. Y Dios desea edificar en usted. Dios quiere edificar en mí. Dios quiere edificar en mi hermana Ariel. Dios quiere edificar en mi hermano Wilson, mi hermana Marisa. Dios desea edificar en nosotros, porque somos casa espiritual para Dios. Yo no conozco la casa de todos los que están acá. Algunos solamente conozco la fachada. Y usted, cuando ve su casa, esto le pasa mal a las mujeres. No sé, no sé si es un prejuicio o no. Me dicen a mí sí, así. Mi esposa, yo sé que hay que mejorar cosas en la casa donde actualmente arrendamos, pero mi esposa me dice también: mira, eso lo podría arreglar. Yo digo: llamo, lo voy a arreglar. Y ahí queda. Aquí hay hermana Jenny, ahí queda. Y siempre me recuerda cuando estoy descansando. En el momento que me estoy como relajado, me dice: y mira lo que hay que arreglar. Y me dice: David, ¿cuándo va a arreglar eso? Y digo: amor, ya lo voy a arreglar. Entonces, si vemos nuestras propias casas donde nosotros vivimos, hay cosas que hay que arreglar, ¿o no?
No sea que una llave está goteando, no sé, el techo cuando llueve gotea, hay una cerámica que está media quebrada, la pintura está con hongos. Haga ese ejercicio cuando llegue a su casa y vea qué cosas hay que mejorar y arreglar. Quizás usted va a hacer una lista grande de todo lo que hay que arreglar. Entonces, eso mismo Dios, cuando mora en nosotros, que somos casa espiritual de Dios, Él, como ve desde afuera, ve todo lo que hay que arreglar en nuestras vidas. Todo. Cuando Él ahora nos toma como casa espiritual y empieza a decir, ya, mi hijo tiene una gotera en este lado. Tiene una gotera y esa gotera le está causando problemas porque una pequeña gota, amados hermanos, de humedad en una casa produce hongo, sopla la pintura. Si es mueble, va a mojar la melamina del mueble y después hay que cambiar toda la melamina y una pequeña gota. Y si vemos todos los detalles que a veces hay que mejorar en una casa, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y Dios nos tomó a nosotros como casa espiritual y Dios nos limpió. Nos santificó para Él. Dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. El tiempo atrás vimos un estudio bíblico sobre el tabernáculo o el atrio de Jehová. Y vimos que solamente los sacerdotes podían entrar al tabernáculo, que era donde, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Nadie más podía entrar a la presencia del Señor. Y ahora, en el nuevo pacto, cuando viene Jesús, nos toma uno como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué significa? La palabra santo significa algo apartado para un uso exclusivo. No hay ningún paso para hacer el ejemplo. Acá la botella. Esta botella fue exclusivamente creada para depositar agua o líquido o jugo específico. Exclusivamente para eso. Desde el día 1 que nos llama el Señor, somos consagrados para Él. Cantábamos la alabanza, no deseo ya ofenderte, viviré para agradarte. Lo que yo estoy cantando, me estoy esforzando en hacerlo vivo en mí, de decirle, Señor, no quiero ofenderte, aunque a veces sí, mi comportamiento a veces te ofende, pero no quiero ofenderte más. Y le decimos, Señor, ahora que tú me llamaste, quiero vivir para agradarte. En todo lo que yo haga, quiero que tú te agrades. Cantamos la alabanza, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. La palabra redención es pagar un precio. Jesús con su sangre pagó nuestro pecado, nuestra falta, nuestra deuda delante de Dios. La pagó con su sangre y nos limpió, nos hizo santos delante de Dios. Entonces, cuando yo medito en toda la obra expiatoria de Cristo Jesús, todo lo que tuvo que pasar para que yo ahora sea hijo de Dios, el apóstol Pedro dice, ahora ustedes son casa espiritual y aparte son sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que la palabra habla de la piedra preciosa, el ángulo principal, el fundamento que puso Dios para los hombres y la salvación es Cristo.
No hay otro fundamento en cual usted podrá estar firme, que es Cristo Jesús. Quédese con eso. Yo siempre digo, no hay un pastor en el cual usted va a poder estar firme. No hay un hermano en el cual usted podrá estar firme. No hay una iglesia X en la cual usted podrá estar firme. Solamente en Cristo Jesús. Cristo Jesús debe ser su único fundamento en el cual usted debe depositar toda su confianza. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todos los que reciben a Cristo Jesús van a recibir la gracia de Dios. Mas todos los que desechan a Cristo Jesús van a recibir la ira de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios mismo, presta mucha atención a lo que le voy a decir. Nosotros estábamos enemistados con Dios, y Dios depositó toda su ira en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, la ira que Dios tenía con nosotros se ha reconciliado. Y esa ira continúa en aquellos que desechan a esa piedra preciosa que es Cristo Jesús. Entonces, en sí, Dios nos ha reconciliado con Él mismo, y Él dio ese paso. Por eso usted debe vivir agradecida con Dios, agradecido, que en todos los que lo han rechazado, y en un momento nosotros también le rechazamos, Él nos haya mirado con misericordia y nos haya mostrado y dado su amor. Debe sentirse honrado de que de todo lo que usted ve afuera, Dios haya puesto su mirada en usted. Y a veces nos miramos como tan poca cosa, y Dios nos miró con misericordia. Entonces todos los que rechazan a Jesús tropiezan en esa misma piedra, y tropiezan y se hacen daño, como le dijo Jesús a Saulo cuando iba persiguiendo a los cristianos, y se le aparece Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿a quién eres tú? Y la voz le dice: soy Jesús, a quien tú persigues. Y después le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, si tú vas contra mí, te voy a hacer daño. No pelees contra mí, porque te vas a hacer daño. Entonces todos los que no creen en Jesús se hacen daño. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Justo cantamos esta alabanza antes del mensaje. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Esa alabanza es este versículo. Mire, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos creyentes no están en la parada que Dios desea que estén. Disculpe el vocabulario que usé, la parada. ¿Ya? No están en la posición que Dios desea que estén. Porque desde el día 1 que el Señor nos llamó, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Pueblo suyo, nación santa. Linaje escogido para Él.
Y como no están a la medida que Dios desea que estén, andan deambulando como cristianos. Y deambulamos y no sabemos qué hacer. Y ese es el ministerio de todo creyente. Que dice acá, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Las virtudes de Dios. Anunciar cuán grande es Él, la bondad y misericordia de Dios. Ese es el ministerio de todo creyente. Las cosas que hacemos en la iglesia, sea de orar, cantar, los hermanos que tienen cargos, los líderes, que hacemos cosas dentro de la iglesia, está bien hacerlas, pero son cosas paralelas, no es todo. El primer llamado que hace Dios a su iglesia, a los que Él escoge, dice acá, uno, entender que somos ahora linaje escogido. Él lo escogió a usted. Usted no llegó a Él por las suyas. Ahora es real sacerdocio, es una nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Israel fue escogido por Dios también, pero el pueblo de Israel no dio la talla, por decir una palabra, porque así como el pueblo de Israel fue escogido para que ellos anunciaran el amor de Dios y la bondad de Dios, el pueblo de Israel, la gran mayoría de su peregrinaje anduvo deambulando y abandonando a su Dios. Nunca se posicionó en el lugar en que Dios lo había llamado. Yo los escogí a ustedes, los saqué de la esclavitud, los hice libres para que sean mi pueblo y que a través de ustedes las otras naciones puedan llegar a conocerme. Pero el pueblo de Israel no dio la talla. No dio la talla. Porque siempre andaba dando la espalda a Dios. Siempre. Ahora nosotros como iglesia, comprada a precio de sangre, debemos estar en esa posición que Dios nos hizo. Visionarnos en el llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Porque si no nos ponemos en ese lugar en que Dios nos ha puesto, vamos a deambular como cristianos. Vamos a creer en un concepto de iglesia que solamente estar aquí cantando, orando y haciendo todo lo que hace a veces el trabajo de iglesia. Y eso no es el evangelio. Es parte del evangelio, sí, pero no lo es todo. El llamado que hace Dios a su iglesia es anunciar las virtudes de Dios. Todo lo bueno de Dios debemos anunciarlo. ¿A dónde? ¿Acá en la iglesia? ¿Solamente? Afuera. Dice ser luz. ¿A dónde hay luz? Dice ser luz en las tinieblas. Ser luz en las tinieblas. Ser sal en la tierra. Gloria a Dios. Entonces, a veces, no a veces, Dios quiere, Dios desea que usted le diga a Dios, Dios, tú me has hecho entender que ahora yo soy tuyo y que tú me has apartado para ti. Y tú me quieres usar. Dios ha preparado muchas obras para que nosotros andemos en ellas. Muchos trabajos que Él preparó de antemano. Pero a veces nosotros, como no estamos en la parada en que Dios quiere que estemos, no estamos haciendo lo que Dios preparó de antemano. Entonces, ¿qué quiere Dios de su iglesia? Es que usted le diga, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? Aquí estoy. Si hay que limpiarme, límpiame. Si hay que reparar algo, repáralo.
Si tienes que prepararme en algo, prepara. Pero usted se va a disponer para la obra del Señor. Yo siempre he contado esto y lo voy a volver a contar. El día 1 en que el Señor me mostró su amor, habiéndolo desechado muchas veces, porque muchas veces mi papá habló del amor de Dios y yo muchas veces dije que no quería nada. Y seguía mi vida normal. Pero un día la misericordia de Dios me alcanzó y el Señor me llenó de su amor y su presencia. Y entendí y Dios se reveló a mi vida. Dios se reveló a mi vida y me dijo: oye, yo soy real. ¿Me sirves o no me sirves? Yo no soy un juego. ¿Estás o no estás? Pero aquí el lado medio no. Conmigo no va a media. ¿Estás o no estás? Me dijo el Señor. Amén. ¿Me vas a servir o no vas a servir? Porque a medias no vas a poder ser usado como yo te quiero usar. Yo me rendí ese día. Cuando el Señor me habló, yo me rendí y dije: Señor, ya, me rindo. No lucho más contigo. Y fui a mi esposa, que en ese tiempo era mi polola, y le dije: Carol, te hago una consulta, llorando. ¿Qué te pasó? No me pasó algo especial, le dije. Desde hoy yo voy a servir al Señor. Y donde Él me envíe, yo voy a ir. Y le dije eso. Estaba un día de cristiano. Un día de cristiano. Le dije eso. ¿Querés seguir conmigo o no? Y decía espantada: ¿por qué? Porque le dije: donde Dios me envíe, yo voy a ir. Porque desde ese día 1 el Señor me hizo entender que ahora le pertenecía a Él. Aleluya. Del día 1 Dios me hizo entender que ahora Él me había apartado para Él. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me habló, yo tocaba en una banda, música secular, tocábamos en los pubs, tocábamos Soda Stereo, Enanitos Verdes. Usted me veía con cara bonito, santito. Hacía esas cosas, su pastor. ¡Qué pecador! Y el Señor tuvo misericordia. Amén. Tuvo misericordia el Señor. Y el Señor me dijo: yo te di ese don para que me alabes a mí, no al mundo. Así me dijo el Señor. Eso que tú sabes hacer con los instrumentos, que todo lo que tocas le sacas una melodía, no es tuyo. Yo te lo di. Y te lo di para que me alabes a mí y no al mundo. Pero yo no lo había entendido antes, hasta que Él se reveló a mi vida. Entonces en ese momento yo dije: ok, haz conmigo lo que tú quieras. Pasó el tiempo y me dijo: hijo, prepárate en mi palabra. Amén, Señor. Obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios desea, amados hermanos. Que usted ahora se posicione en el lugar que usted debe estar. Si el Señor lo llamó y usted conoció la bondad de Dios, ya no luche más con Dios. Ríndase a Él. ¿Qué cosa mala le ha hecho Dios a usted? Nada. Solamente cosas buenas. Y mientras más se rinde a Él, más va a experimentar y conocer la nueva vida en Cristo. Versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, amada iglesia, Dios es bueno. Y Dios los quiere usar a nosotros de una manera gloriosa. Gloriosa. No, si usted yo ayer, mientras estábamos en la ceremonia de graduación y yo estaba recibiendo mi título de bachiller, el Señor me trajo a la memoria ese día que me dijo: hijo mío, vas a dejar un poquito de lado el instrumento porque te voy a llevar a mi palabra. Inúndate mi palabra, me dijo. Muchos años atrás. Y ayer, mientras recibía ese título en la ceremonia de allá del Congreso Nacional, el Señor me trajo ese día en que me dice: prepárate en mi palabra. Y si usted me dice del día que me dijo eso a cómo estaba ayer así, y tu hermano me miraba así como que... Y yo le daba gracias al Señor. Y decía: Señor, esto es tuyo. Tú me moviste y tú me impulsaste a estudiar. Porque por la mía yo no hubiera hecho eso.
Entonces el Señor nos consagra, nos aparta para Él, y en ese día uno que nos aparta, Él nos empieza a moldear, nos empieza a santificar todos los días. Todos los días el Señor nos va moldeando. Si hay que reparar algo en nuestra vida, Él con amor va a venirnos y nos va a reparar. Pero a veces el Señor, así como el alfarero tiene que quebrar la vasija para volverla a moldear, así tiene que hacer el Señor con nosotros cuando somos medio porfiados. Y no es agradable pasar porque el Señor nos quiebre. A veces no es agradable, porque el Señor nos humilla. Cuando el Señor nos quiebra, nos humilla. Pero en esa humillación, nosotros buscamos a Dios a través de la humillación. Y el Señor nos levanta con más fuerza. Pero es bueno pasar por ese proceso. Es bueno, a veces es necesario. Pero el Señor después eso lo quiso explicar Dios por su palabra. Cuando llama y dice, ve a la casa del alfarero, dice al profeta, ve a la casa del alfarero. Y ve cómo trabaja él. Y estaba el alfarero ahí moldeando la greda. Hacía una vasija y no le gustaba, venía y la quebraba. Nuevamente pescaba el mismo material, la empezaba a trabajar y la hacía nuevamente. Y Dios le dice al profeta, ¿no podré hacer yo con mi pueblo lo que hace el alfarero? Y de Dios, que todo lo puede hacer. Si nos llamó a nosotros, no siendo pueblo, habiendo renegado muchas veces su nombre, y no hizo así nomás, tocó el corazón, que era de piedra, y lo hizo de carne, así nomás, y no hizo su pueblo. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios a su iglesia, a todos nosotros en esta noche? Es que usted se posicione como rey y reina que Dios lo ha hecho. Imagínense el día uno que Dios lo llamó, Dios vino y le puso una corona especial. Una corona especial, que ahora es rey y reina del Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El día de ayer conversaba con un pastor de Concepción, un profesor de teología. Me decía, pastor, ¿cómo va la obra en Serena? Decía, bien, pastor, seguimos avanzando, retrabajando la obra ya, seguimos la construcción. Qué bueno, pastor. Me decía, siéntase honrado que Dios le haya dado en sus manos su corazón, para que usted dé a conocer a las naciones el amor de Dios. Y así siempre es usted honrada, en que Dios lo haya tomado a usted para darle a conocer su amor, y que usted sea un portador del amor de Dios. No cualquiera es tomado por Dios para que dé a conocer su amor, no cualquiera. En nosotros no vio nada especial, pero nos escogió por gracia y misericordia. No vio nada especial en mí, nada especial. Como digo yo y el hermano Moisés, no teníamos ni un brillo cuando el Señor nos llamó. Pero nos llamó por gracia y misericordia y nos hizo suyo, nos apartó. Esta guitarra es apartada para tocar. Y a veces esa guitarra se desafina y suena mal. Y hay que afinarla. Nuestra hermana Jenny, cuando toca su mandolina, a veces está desafinada, ¿cierto? Y tiene que afinar, apretar la cuerdita. Y a veces nosotros andamos medio desafinados. El Señor tiene que venir y afinarnos para que sonemos melódicamente bien. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Amén. Entonces, ya no viva más para usted. Ya no iba más para agradar al hombre, ya no iba más para el mundo. Posiciónese en el lugar que Dios lo puso. Amén. Posiciónese en el lugar que Dios lo puso, como hijo e hija de Dios,
y es apartado para Él, exclusivamente para uso de Dios. Y dé a conocer sin miedo y temor el Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Sin miedo y sin temor. Y Dios va a respaldar, cada vez que usted hable de Cristo, Dios va a respaldar su palabra. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra.